Buenos días, estimados. Un placer saludarles. Tenemos lo que es la defensa de la maestría en prevención de riesgos laborales, el cual nos hemos centrado en la empresa Ryder S.A., una empresa de logística que se ha dedicado, ¿verdad?, durante 21 años, desde el 2001 hasta la fecha, trabajando con la población mexicana, ¿verdad? Esta empresa se dedica a facturar, recepcionar productos de paquetería de los clientes, el cual son transportados de un día hacia otro hacia el destino, ¿verdad? Tienen presencia a nivel nacional, poseen 12 sucursales, tienen 167 personas, el cual nos vamos a enfocar o aterrizar en la área de atención al cliente. Estamos conformados en esta presentación por el ingeniero Juan Agustín Sánchez Santoyo, el ingeniero Yoxán Filiberto Rodríguez Rueda y su servidor, el ingeniero Juan Gabriel Osorio Peña. Durante esta estadía en la maestría, vamos a estudiar en la empresa Ryder aquellos factores de riesgo psicosociales y trastornos musculoesqueléticos que han afectado a los trabajadores del área de atención al cliente. Para dar una pequeña reseña, el área de atención al cliente se dedica, ¿verdad?, a recepcionar llamadas telefónicas de los clientes, ya sea por algún reclamo, alguna sugerencia o un envío. También recepcionan paquetes para validar de que el producto como tal llegó en perfectas condiciones o si hay que hacerle una modificación al proceso. Tenemos como objetivo general, ¿verdad? Voy a leer tácitamente, porque dice que es identificar los factores psicosociales y los trastornos musculoesqueléticos que afectan al personal del área de atención al cliente de la empresa Ryder, con el fin de analizar los riesgos ergonómicos y psicosociales a los que están expuestos durante su jornada laboral. Con esto poder ofrecer medidas preventivas que mejoren el bienestar de su productividad. ¿Por qué tomamos como referencia o pusimos este objetivo general? Debido a que durante la estadía que hemos tenido de este estudio, el área de atención al cliente ha sido bastante afectada porque han surgido personal con problemas en las muñecas, con una especie de gomas como enfermedad profesional, túnel del carpio, problemas de estrés, problemas de sueño, mal humor entre la jornada. Y esto nos dio como una señal, como una pauta para poder hacer un estudio específico a esta área. Acá tenemos lo que es la parte de ergonomía. Miramos ahí en la ilustración que se conlleva de cuatro factores: factor físico, factor mental, social y de salud. Si podemos ver, durante la parte derecha tenemos lo que son los objetivos específicos que podemos contrarrestar a esta parte de la ergonomía. Número uno, identificar aquellos factores que están presentes en el ambiente laboral del área de atención al cliente. Como número dos, tenemos que evaluar aquellos trastornos musculoesqueléticos que han presentado los empleados por aquellas posturas prolongadas que han tenido durante su estadía en este trabajo. Y teniendo resultados cuantitativos mediante el método RULA. Sabemos que el método RULA es un estudio que hace, ¿verdad?, una valoración física a las personas que tienen, que trabajan bastante frecuente con posturas, esto sea ya sea en área administrativa, área operativa, y en nuestro caso es un área de híbrida, ¿verdad? Que tiene de las dos funciones. Por eso vamos a utilizar el método RULA en este caso de estudio. También determinar los riesgos ergonómicos que están asociados al trabajo del área de oficina de los empleados de la empresa Ryder en el área de atención al cliente. Y por último, proponer aquellas medidas preventivas y correctivas que puedan reducir o que ayude a reducir aquellos riesgos ergonómicos y psicosociales que están sometidos las personas del área de atención al cliente. ¿Por qué hacer el análisis en el departamento de atención al cliente? Bueno, se tomó la decisión de estudiar a este departamento ya que se han desarrollado en dos trabajadores una enfermedad que consiste en la presencia de una especie de bulto en la parte de la muñeca de la mano izquierda. Esto debido a los movimientos repetitivos y posturas forzadas por el uso del teclado y del mouse. El síndrome del túnel carpiano es una condición común relacionada con las actividades que se realizan en oficina. Adicional a las posturas y movimientos repetitivos,
En este departamento se presentan cargas de trabajo mental, ocasionado por las exigencias y la presión laboral. ¿Qué normas pueden respaldar este análisis? Bueno, pues en México tenemos la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual pretende regular el trabajo y fortalecer la protección de los colaboradores, de modo que se previenen factores de riesgo psicosocial que pueden afectar la salud mental de los trabajadores. Los factores psicosociales los podemos entender como un hecho, situación y acontecimiento que se origina en la organización, por lo que tiene una probabilidad de afectar la salud del trabajador. También tenemos la norma 036, de igual forma, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual establece los límites y las recomendaciones para prevenir las lesiones musculoesqueléticas en el trabajo, específicamente aquellas relacionadas con el uso repetitivo de las extremidades superiores. En la Ley Federal del Trabajo, en el artículo número 2, menciona como característica del trabajo digno aquel en el cual se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo, enfermedades o accidentes causadas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que realice un colaborador. Este puede ser física o emocional. Es por ello la importancia de este proyecto en el que queremos tener soluciones y evitar tener afectaciones a la salud de los trabajadores. Ahora nos damos a la tarea de responder de manera sistemática las siguientes preguntas clave. La primera es, ¿qué se hace? Bueno, pues se hace la recepción de paquetería que el cliente desea enviar a diferentes partes de la República Mexicana. Se mantiene una comunicación constante con los clientes mediante llamadas y apoyo de herramientas digitales. Se gestionan las reclamaciones y se registran los detalles. Se brinda soporte y se resuelven problemas reportados por nuestros clientes. Ahora, ¿esto cómo se hace? Bueno, se utilizan sobres o cajas, en algunos casos pueden ser pesados, arriba de los 3 kilogramos, los cuales se requieren ser trasladados de un lugar a otro dentro del espacio de trabajo. Se realiza interacción con el cliente, la cual se hace con apoyo de herramientas digitales, redes sociales y con un programa de gestión que centraliza las consultas de una manera accesible por medio de la computadora. ¿Dónde se hace? Se hace un espacio compartido dentro de la oficina central, diseñada con cubículos individuales para cada trabajador. Cada cubículo cuenta con una computadora, un escritorio, un teléfono y una silla, pero carecen de elementos ergonómicos adecuados. La mayor parte de las actividades ocurren frente a una pantalla con interacciones muy ocasionales, esto por la naturaleza de las actividades que son individuales. ¿Y para qué se hace? Bueno, para que los paquetes sean trasladados al área de operación, los cuales se encargan de su embalaje y movimiento para que lleguen a su lugar destino, para mantener la imagen de la empresa como una organización confiable y de alto valor en el servicio de logística, para recopilar datos importantes sobre la interacción que se tiene con nuestros clientes y para garantizar la satisfacción del cliente al resolver quejas, problemas o dudas. Descripción ergonómica. El área de atención al cliente se caracteriza por la realización de tareas principalmente sedentarias frente a una pantalla, con un espacio reducido para mover y estirar las piernas, en la que los trabajadores tienen interacción con los clientes de forma presencial y digital. Se realizan levantamientos y movimientos de paquetes para departamentos internos, transporte de objetos voluminosos y pesados. Las actividades que desarrollan tienen movimientos repetitivos de la mano. Las muñecas pueden estar extendidas o flexionadas al escribir constantemente en el teclado, al manipular el ratón para navegar entre los programas, ventanas y archivos. Tenemos también posturas forzadas que se mantienen por largos periodos de tiempo, posturas forzadas en el cuello al contestar llamadas que ponen de una forma inclinada. También una posición hacia adelante en el cuello por estar observando el monitor. La cabeza y cuello en extensión y flexión debido a la inadecuada altura de la pantalla del monitor. Descripción psicosocial. En el área de atención al cliente, el personal se enfrenta a una variedad de riesgos psicosociales. La exigencia del área implica una gran interacción con los clientes por medio de llamadas, correos, redes sociales. Este entorno puede generar factores de estrés y ansiedad relacionados con las cargas de trabajo, la presión por cumplir con tiempos establecidos. El personal también experimenta riesgos asociados a la carga de trabajo excesiva debido a los numerosos volúmenes de consultas, reclamaciones que deben de resolver de forma rápida, lo cual genera una sensación de sobrecarga, afectando a la salud mental de los trabajadores. Adicional a esto, tenemos la monotonía de las actividades y falta de control sobre las mismas, que incrementa la fatiga emocional y de tensión y puede generar insatisfacción. La norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en su apartado número 7, habla sobre la identificación y análisis de factores de riesgo psicosocial.
establece que el exceso de carga de trabajo y falta de control en sus tareas son condiciones que pueden traer estrés y agotamiento emocional al empleado, pudiéndolo llevar a problemas de salud mental como la ansiedad o la depresión. A continuación se menciona la metodología utilizada para la manipulación manual de cargas. Existen tres pautas que fueron tomadas en cuenta para dicha metodología. Como primera instancia, se identificó y se evaluó los riesgos ergonómicos. Esto se hizo mediante la matriz que tenemos aquí a un lado a la derecha, donde identificamos el puesto de trabajo, las actividades que se realizan, después marcamos los diferentes tipos de manipulación que existe. Posteriormente se hizo el cuestionario nórdico de Curinca. Este cuestionario es una herramienta utilizada para identificar y evaluar molestias musculoesqueléticas en las distintas partes del cuerpo, como lo son el cuello, la espalda, los hombros, la muñeca, entre otros. ¿Y esto para qué sirve? Sirve para detectar los posibles riesgos ergonómicos relacionados con el trabajo y ayudar en la prevención de dichos trastornos musculoesqueléticos. Una vez realizado el cuestionario nórdico de Curinca, se realiza el apéndice 1 de la norma 036 Secretaría de Trabajo del 2018, la cual establece que para las actividades que impliquen levantar, bajar o transportar cargas, como es en nuestro caso, se tiene que evaluar el nivel de riesgo posteriormente. Ahora continuando con la metodología, tenemos la metodología para posturas forzadas. En este caso, se optó por el método RULA. Consta de 4 pasos. Uno es la observación, el segundo la evaluación postural. Esto se hace con la hoja de campo de dicho método. Después se calcula el puntaje final y finalmente se interpretan los resultados de acuerdo a la tabla que podemos observar. Como podemos observar en la tabla, la muestra de estudio está conformada por 17 trabajadores que realizan actividades como es el manejo de paquetes, traslado de cajas con expedientes, entrega y recepción de materiales de manera frecuente, lo cual expone a los posibles riesgos ergonómicos derivados de posturas forzadas, movimientos repetitivos y manejo de cargas manual y sin asistencia mecánica adecuada. Las actividades requieren levantamiento y manejo frecuente de cargas que pueden oscilar entre los 3 y los 15 kilogramos, realizándolo entre 2 y 3 veces por hora en un tiempo aproximado de entre los 5 y 10 minutos. Estas condiciones exponen a los trabajadores a un riesgo moderado de acuerdo con los criterios establecidos en la norma 036 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para la evaluación de presencia de problemas o molestias musculoesqueléticos en los 17 trabajadores del área de atención a clientes, se aplicó el cuestionario de Coring, instrumento validado para identificar síntomas musculoesqueléticos en diferentes regiones del cuerpo. Como podemos ver en nuestro gráfico, tenemos que en el cuello el 71% del personal reportaron molestias en esta zona, debido principalmente a posturas prolongadas frente a la computadora y a la inclinación repetida del cuello para atender el teléfono, revisar documentos y manipular paquetes en las superficies bajas. En hombro tenemos el 76%, manifestaron incomodidad y tensión muscular en los hombros, lo que está relacionado con posturas forzadas y también a la necesidad de tener que levantar o sostener cargas en posiciones elevadas. En la espalda, pero en la zona dorsal, tenemos a 41% del personal que reportaron molestias en la espalda alta, relacionado a la falta de apoyo lumbar adecuado y posturas inadecuadas durante su jornada laboral. En la zona lumbar, el 76% presentaron dolor en esta zona, lo que indica una exposición a esfuerzos físicos relacionados a la manipulación manual de cargas. En la mano o muñeca, tenemos el 71% que manifestaron dolor y fatiga en esta zona, generado por movimientos repetitivos derivado del uso del teclado y mouse por tiempos prolongados. En las rodillas tenemos el 12% reportaron molestia en la rodilla, lo cual está relacionado con la necesidad de inclinarse constantemente para levantar las cargas o en las superficies que son inadecuadas y provocan posturas incómodas. Afortunadamente no se reportaron molestias en los brazos, codos, antebrazos y piernas, y esto no descarta la posibilidad de futuras afectaciones si las condiciones laborales no tienen una mejoría. Tenemos factores de riesgo ergonómico. En los factores de riesgo ergonómico, durante la estadía de este estudio, pudimos identificar diferentes procesos y subprocesos que tiene el área de atención al cliente. Podemos ver ahí en la filmina lo que es la recepción de llamadas o paquetes que tienen este personal. Coordinan con el área de operaciones para ver si el paquete o el caso como tal está
para reclamo o solamente es valoración. Una vez teniendo estas valoraciones, se entrega al área de facturación con el objetivo de ver alguna reparación en el proceso o simplemente brindarle la información necesaria al cliente para entregarle ya sea su paquete o el servicio a destino. Y por finalizar, una llamada de seguimiento para conocer el estatus general del cliente. Sin embargo, durante este proceso de este flujograma, han conllevado factores de riesgo ergonómico, posturas inapropiadas, problemas, dolores en las columnas, problemas en el cuello, fatiga, fatiga visual, estrés, entre otras. Continuando, tenemos la evaluación de posturas forzadas del método Rula. Aquí tenemos una gráfica. Esta gráfica representa a los 17 trabajadores, como se puede observar. Ahora bien, ¿qué nos quiere decir? Bueno, 5 trabajadores presentan un riesgo bajo, que es el color verde. ¿Esto por qué? Porque ellos han adoptado buenas posturas y buenas prácticas ergonómicas. Continuando, tenemos que 4 trabajadores tienen un riesgo moderado o medio, como se puede observar en el color amarillo. Principalmente esto es por las flexiones de cuello y las muñecas, lo que podría causar molestias a largo plazo. Por otra parte, tenemos que 5 trabajadores presentan un riesgo alto, y esto es debido a posturas como brazos elevados o tronco inclinado, que pueden causar fatiga y lesiones si no se corrige. Por último, tenemos que 3 trabajadores se encuentran en un nivel de riesgo muy alto, como podemos observar en el color rojo. Esto es derivado de posturas extremas que pueden derivar en lesiones graves si no se atienden a la brevedad. Aquí se recomienda mejorar la ergonomía de las estaciones de trabajo, ajustar la altura de las sillas y los monitores, también incorporar lo que viene siendo un reposo muñecas, también la promoción de pausas activas y capacitar en posturas adecuadas para prevenir lesiones. Identificación de factores de riesgo psicosocial. Como primera pregunta tenemos ¿para qué servirá la información? Bueno, el análisis de factores de riesgo psicosocial permitirá obtener información clave para la toma de decisiones estrategias en la gestión del personal. El aplicar la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social permitirá categorizar los niveles de riesgo de la empresa. Se establecerán parámetros claros sobre el impacto del estrés y la carga laboral en los trabajadores y poder priorizar las medidas para corregirlas. La información que se logre conseguir servirá de base para el diseño de programas para la prevención que reduzcan el impacto de los factores psicosociales. Segunda pregunta, ¿resolverá esto el problema? Bueno, pues la aplicación de la norma permitirá reducir el estrés laboral y el agotamiento emocional, ayudará a tener una mejora en la comunicación organizacional, la gestión del tiempo y tener una disminución en la rotación del personal, ausentismo y poder crear un ambiente de trabajo más saludable. Todo esto con la ayuda de estrategias como son pausas activas, programas de apoyo psicológico, capacitación en el manejo de estrés, también fomentar una cultura organizacional positiva donde los trabajadores se sientan respaldados por la empresa. Y como pregunta 3 tenemos ¿quiénes son los que se verán beneficiados? Bueno, como primer punto, los trabajadores del área son los que tenemos como principal beneficiado. Podrán trabajar en un entorno más saludable, con carga menor de estrés y mejores herramientas para gestionar situaciones conflictivas con los clientes. Segundo, la propia empresa, al tener una disminución en el estrés laboral, contribuirá a reducir los niveles de ausentismo y rotación del personal. Tendrán un aumento en la satisfacción de los trabajadores y mejorará la productividad, lo cual son factores clave para el crecimiento organizacional. Como punto 3, los clientes, un equipo de atención menos estresado y más motivado, ofrecerá un mejor servicio y calidad con empatía, eficacia y rapidez. Evaluación del entorno organizacional. Como parte del estudio, tenemos lo que es la guía de referencia número 3 de la NOM 35, en el cual esta guía de aplicación es una guía que conlleva 72 preguntas que están categorizadas, que están por diferentes ítems. Se denomina por categoría, dominio y dimensión. Cada una de ellas tienen preguntas a validar efectuarse al personal para tener un dato numérico y con ese dato numérico poder brindar medidas preventivas. En la parte de categoría se evaluó lo que son los ambientes de trabajo, los factores propios de la actividad, el liderazgo, el entorno como tal de la organización dentro del área de atención al cliente. Y también tenemos la parte de dominio, el cual
Eh, el ambiente de trabajo, la carga de trabajo, la falta de control sobre el trabajo, las jornadas, liderazgo, violencia que pudimos encontrar durante este estudio. También aquella inestabilidad y pertinencia del trabajador en esta área, porque también se hizo entrevista a diferentes áreas como recursos humanos y pudimos y se pudo ver de que el personal tiene mucha rotación. Debido a esto, al aplicar la guía de referencia 3 de la NOM 35, pudimos identificar que el área de atención al cliente es un área bastante violenta en el entorno organizacional. Y también en la parte de dimensión se evaluó las condiciones, aquellos trabajos peligrosos que pueden hacer las personas, aquellas cargas que realizan ellos de manera cuantificable, de manera repetitivas en toda su jornada. Jornadas de trabajo extensas que no son remuneradas y por ende también ahí cae a la parte de la violencia laboral. Acá tenemos la aplicación como tal de la guía referencia 3, resultados que arrojaron a la hora de entrevistar al personal a los 17 personas y si podemos ver en la parte izquierda de la lámina, podemos ver que el 28% de ellas fue por carga de trabajo. El 28% de la población de este estudio demostró de que la carga de trabajo es excesiva, que han llevado personas que han tenido problemas en, en la parte de las manos, en la parte de los pies, en los hombros, en la columna, porque eh, su jornada es muy extensa y los movimientos repetitivos, la paquetería, la llamada, del estrés, hace que la carga de trabajo sea pesada. También tenemos como segundo lugar lo que es la falta de control sobre el trabajo. Las personas acá hacen, como dicen popularmente, lo que quieren porque no tienen un orden cronológico de sus actividades, un método de trabajo estipulado para el cual cada trabajador debe de hacer lo que le corresponda. En la parte derecha tenemos la participación de la calificación de la categoría. Tenemos rango bajo, nulo, muy alto y alto, y el rango medio, el cual representa un 40% al nivel de categoría, ¿verdad? Estos resultados es un rango medio que tenemos que buscar medidas preventivas. Según la definición de la guía de referencia, hay que revisar manuales, hay que revisar procesos, hacer un rediseño de procesos, ya sea en la parte administrativa, logística interna o como la parte de infraestructura si realmente lo amerita, ¿verdad? Acá también podemos ver los resultados del cuestionario como tal de la guía de referencia 3, el cual tuvo una calificación de 131. Esto nos da un nivel alto en la escala de evaluación. ¿Por qué? Porque si nos podemos apreciar en la imagen, tenemos carga de trabajo con un 39, que es un nivel alto. La parte de violencia con un 17. Está en la categoría roja. También tenemos jornadas de trabajo excesiva, interferencia en la relación de trabajo y posteriormente el 40% representado anteriormente se refleja en las condiciones ambiente de trabajo, en el liderazgo, en la falta de liderazgo que tiene el personal o la jefatura con el personal. Los tipos de la insuficiente sentido de pertinencia del personal, que ha habido mucha rotación debido a esto, ¿verdad? De que no se sienten cómodos ya que las personas, al querer estar sometido, ¿verdad?, a una jornada muy excesiva, muy tensionada por los clientes, muy tensionada por el jefe, hace de que ellos exploten en estrés y por ende tener una rotación constante de personal. Entonces, en este guía de referencia podemos apreciar todos estos tipos de factores que nos ayudó, perdón, a identificar y por posteriormente proponer medidas preventivas para que la empresa Ryder tome decisiones y así mejore su proceso con el personal de atención al cliente. Como podemos visualizar, en esta tabla pusimos los factores de riesgo identificados. Como primero tenemos posturas forzadas. Esto en el cuello que tiene cierta flexión, la espalda erguida, tronco inclinado y la muñeca con una mala posición, que se puede decir desviada. Movimientos repetitivos, esto por el uso constante del teclado y el ratón por más de 7 horas al día. La manipulación de cargas, esto va por paquetes o documentación que puede oscilar entre los 3 y los 15 kilogramos, sin asistencia ergonómica frecuente.
Y en cuanto al ambiente físico, bueno, pues tenemos mobiliario no ajustable y la iluminación artificial con algunos reflejos. Medidas preventivas ergonómicas. Como punto 1 tenemos el realizar la compra de sillas ergonómicas. Lo que se busca es eliminar las molestias musculares por posturas inadecuadas al estar sentados por largos periodos de tiempo. Con estas nuevas sillas contará con respaldos ajustables, un soporte lumbar y altura regulable, con lo cual el personal podrá apoyar la espalda por completo y ajustar la altura con respecto a su escritorio. Como punto 2 tenemos el colocar elevadores ergonómicos en los monitores para reducir la tensión cervical. El objetivo de esta medida es evitar la flexión continua del cuello al mirar las pantallas y con esto mejorar el ángulo visual. El monitor quedará a la altura de los ojos y con esto quedará alineada la cabeza con el tronco. Como punto 3 es la capacitación del personal. Con esto lograremos prevenir lesiones lumbares durante la manipulación de las cargas. Esto se hará con un taller práctico donde se enseñarán técnicas de levantamiento de cargas. Se harán estas mismas prácticas sobre cómo levantar y transportar y la utilización de herramientas como las carretillas. Y como punto 4 tenemos la implementación de pausas activas. Se busca que el personal se estire y logre descansar un poco su cuerpo, para no regresar a tener las posturas forzadas o mal posicionadas. Ahora pasamos al programa de intervención preventivo psicosocial. Dentro de este programa encontramos los factores de riesgo identificados. Cabe mencionar que estos riesgos fueron identificados gracias a la aplicación de la guía de referencia 3, dentro de los cuales encontramos la carga de trabajo, la falta de control sobre el mismo, la jornada de trabajo extensa, interrelación trabajo-familia, violencia laboral, mal liderazgo e incluso un mal reconocimiento del desempeño. Como medidas preventivas, incluimos lo que son los talleres, tales como talleres grupal de priorización de tareas en el caso de la carga de trabajo, la implementación de pausas grupales para lo que es la jornada de trabajo, etc. Los niveles de acción se tomaron en cuenta de los 3 niveles que existen que marca la normativa 035, los cuales son nivel organizacional, grupal e individual. Aquí se decidió dar prioridad a nivel grupal. ¿Y esto por qué? Bueno, ya que los principales riesgos detectados en nuestra matriz, como la sobrecarga de trabajo, los conflictos entre compañeros y la falta de apoyo, todos ellos nacen de dinámicas colectivas. Y es que al trabajar con el grupo no solo se abordan los riesgos de raíz, sino que también se fortalece lo que es el apoyo social, que es un punto importante del cual menciona Karasek, ya que nos dice que a una alta demanda laboral, más un bajo control, más un bajo apoyo social, esto nos va a dar un estrés elevado. Pero si nosotros añadimos lo que viene siendo el apoyo social a estos 2 factores, nos va a dar un estrés reducido y un mejor bienestar, y esto se traduce en un mejor entorno organizacional favorable. Si bien es cierto que el programa también incluye medidas organizacionales como el ajuste de horarios e individuales, como la capacitación en manejo de estrés, como se puede usar en la tabla, los resultados de la guía 3 mostraron que el mayor nivel de riesgo estaba a nivel grupal. Es por eso que este enfoque fue el central, ya que permite intervenir de forma más eficiente y de esta manera construir una red de apoyo que ayude a mantener los cambios a largo plazo. Ahora bien, terminamos con lo que es nuestro proyecto y como parte de conclusiones tenemos lo siguiente. A lo largo de toda esta investigación se observó que condiciones como la sobrecarga laboral, movimientos repetitivos, jornadas laborales prolongadas, posturas forzadas, están generando molestias físicas y deterioro emocional en el equipo de trabajo. Y es que la aplicación del método RULA evidencia un nivel de riesgo medio a alto en la mayoría de los trabajadores, con molestias frecuentes en lo que es el cuello, lo que son los hombros, las muñecas, ¿verdad? Todas ellas asociadas a lo que es el uso prolongado de la computadora o un mal diseño del mobiliario y falta de pausas activas. Por consiguiente, se destacan los riesgos importantes a nivel psicosocial, tales como la falta de liderazgo efectivo, una violencia laboral, una mala organización en tareas e incluso una débil claridad en las funciones. Todo esto trae consigo el estrés, el conflicto entre compañeros y también lo que es una rotación del personal. Frente a todo esto, se concluye
que es indispensable implementar un programa integral de prevención que contemple lo que es el ajuste ergonómico en los puestos de trabajo, la redistribución de las tareas, la capacitación en manejo de estrés y sobre todo el fortalecimiento del apoyo social y la mejora del liderazgo dentro del área, ya que todos estos factores son claves para reducir la tensión diaria, prevenir lesiones y favorecer un ambiente laboral más saludable y sostenible. Es así que podemos decir que si no se interviene de manera oportuna, de una manera óptima, la salud física y mental del personal continuará deteriorándose a través del tiempo. Por lo tanto, se hace un extenso llamado a la empresa. ¿Esto para qué? Para que actúe con la responsabilidad, siempre priorizando que el bienestar de los trabajadores como base para mejorar no solo el clima laboral, sino también para la calidad del servicio que brindan.